Sabemos que en la actualidad con los jóvenes estamos viviendo un tiempo de mucha confusión, ¿no? Con nuevas modas, nuevas ideologías. Así que usted, ¿qué consejo les daría a los jóvenes, tanto a los que ya están en el camino como a los que no están en el camino para poder encontrar la verdad? Bueno, muchos jóvenes, muchos jóvenes están yendo atrás de las nuevas ideologías, ah, porque no encuentran una realidad en, en, en la iglesia, tristemente. Muchas veces encuentran una religión, pero no encuentran la realidad. Una religión es la información acerca de Dios, pero la realidad es Dios. Y muchos corren atrás de las nuevas cosas porque no encuentran la realidad de Dios en los valores de sus padres. Muchas veces han visto en los padres una, una hipocresía que dicen una cosa pero viven otra cosa. Pues tristemente es lo que ven muchas veces en la religión, en las iglesias, que sea iglesia evangélica, iglesia católica, que ven todo lo que decimos y escuchan la teoría, escuchan la doctrina, pero no están viendo la realidad. Entonces, yo diría, por ejemplo, a un joven que no están en el camino de Dios, que realmente lo que tú estás buscando no se va a encontrar en las filosofías o de que el mundo te está enseñando, la ideología que el mundo te está enseñando. Estas ideologías, no hay nada nuevo realmente bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Aún, por ejemplo, el matrimonio entre el mismo sexo no es algo nuevo. De hecho, es algo que, que hicieron, que estaban haciendo en el primer siglo, en el tiempo del libro de Hechos. Eso fue muy común en el Imperio Romano. Y más que un emperador de Roma se casó con su pareja del mismo sexo. Y los que no se casaron, muchos de ellos tenían su amante. Entonces, y eso fue común. Pero entonces no hay nada nuevo, pero estas filosofías, estas ideologías, siempre dejan la gente vacía. No los puede llenar. Los dejan solos con un sentir de soledad, un sentir de tristeza y un hueco adentro. Y la única cosa que puede llenar una vida es Cristo Jesús. De hecho, para mí, la parábola del hijo pródigo que conocemos como la parábola del hijo pródigo, es realmente, esta parábola realmente es la esencia del evangelio y realmente es lo que pasó en el huerto de Edén, porque el hijo Adán se fue de la casa y se alejó de la casa para vivir conforme a sus gustos y terminó pobre en el chiquero,
perdió todo, viviendo como casi como esclavo, esclavizado por la pobreza, esclavizado por la inmundicia, por todo, todo, todo. Y solamente cuando volvió en sí y regresó a su casa, la casa de su padre, es cuando uh, eh, él tenía, eh, es cuando encontró esperanza. Y cuando volvió a la casa, volvió con la mentalidad, una mentalidad religiosa. Voy a hacer un trato, un negocio con mi padre. Le voy a decir, padre, yo voy a volver y hazme como uno de tus jornaleros, con un empleado y déjame trabajar para probar algo, mostrarte algo y negociando con Dios o con su padre. Bueno, eso es lo que la religión hace. Pone condiciones para negociar con Dios, para tratar de volver. Y seguramente es confiando que Dios es un padre enojado y malvado y no te va a recibir como hijo, pero sí te va, tal vez por su misericordia te dejas vivir como un esclavo en su casa. Eso es lo que la religión enseña. Pero cuando el hijo volvió, encontró, fue sorprendido, lo sacó de onda porque su padre no puso condiciones. Lo cubrió, no estaba enojado con él, no lo regañó, cayó sobre sus hombros, empezó a abrazarlo y besarlo y eso es la gracia y el amor de Dios, nuestro Padre Celestial. Entonces, realmente cada persona en el mundo es un hijo pródigo. Todos los descendientes de Adán son hijos pródigos. Y la única manera que van a encontrar felicidad, gozo, alegría, es cuando vuelven a la casa. Y muchos no quieren volver porque están seguros que Dios es un Dios enojado y les va a poner condiciones religiosas. Entonces prefieren morir en el chiquero en vez de morir como esclavo bajo una religión. Pero la verdad es que Dios no es un Dios religioso, es un Dios de gracia, de amor, una gracia escandalosa. De hecho, su hermano mayor, que ya estaba viviendo en la casa, este hermano mayor estaba escandalizado. ¿Cómo puede ser que estás haciendo una fiesta para este hijo malvado? ¿Cómo puede ser? Y tristemente muchos aleluyos son como el hermano mayor. Pero Dios es un Dios de gracia, una gracia escandalosa. Y Dios empezó a limpiar el chico y luego hizo la fiesta. Y esta es la cosa que cada persona en el mundo, ninguna ideología los va a llenar. No pueden ganar mucho dinero, pero el dinero no los va a llenar. Nada los puede llenar. Educación no los puede llenar. No hay nada mal de educación, de dinero, no hay, pero esas cosas no te pueden llenar. Una buena carrera no te puede llenar. La única cosa que te puede llenar es la realidad de Dios. Volviendo a la casa, porque Él es nuestro destino. De hecho, Cristo Jesús es el destino de cada ser humano. Y Agustino, el teólogo Agustino, que vivía en el quinto siglo, por ahí, dijo, nos has hecho por ti y no podemos descansar si no descansamos, nos descansamos en ti. No es una buena traducción, nunca he intentado traducirlo
español, pero solamente podemos descansarnos en el Señor porque fuimos hechos por el Señor y para el Señor. Y somos del Señor y para el Señor y por el Señor y al Señor. Y Él es nuestro destino. Y es el destino de todos. No sé si tal vez estoy dando vueltas con tu pregunta. Espero que entiendas un poco de lo que estoy diciendo. Bueno, pastor, increíble respuesta y es increíble también ver el amor de Dios, que es incondicional y que está con los brazos abiertos, esperando a que vayamos a Él. Amén, amén. Y esa es la cosa que yo ahora con los años pasando, estoy más y más y más pegado al amor y la gracia de Dios. Y de hecho Juan, que es el apóstol que vivía, según la tradición, vivía a los 90 años, algo así. Y entonces era el último de los 12 apóstoles. Y casi todos que habían conocido a Cristo personalmente ya estaban muertos. Pero Juan, siendo un viejito, hablaba más que nada en los últimos años de su vida. Hablaba del amor de Dios, el amor. Y yo, para mí, este es el mensaje más importante, y el amor de Dios. Yo sé que gente va a pecar, yo sé que gente va a fracasar, pero Jesús amaba estos 12 apóstoles que tenía con él, 3 años, y ellos se portaron mal, discutían entre ellos mismos y luego bien Juan y su hermano Jacobo querían llamar fuego del cielo para destruir una ciudad y es como, caray, no han aprendido nada. Y para colmo, tenía como Judas como uno de sus discípulos. Y era un traidor y era un malvado. Y entonces Jesús, es muy interesante que Jesús no solamente soportaba su pecado de ellos y sus malas actitudes, pero Jesús los amaba y nunca los condenó. Sí, los regañó para corregirlos, pero nunca los corrió. Yo tal vez hubiera echado fuera a unos de sus discípulos. Yo pues iba a decir que en todos los años de cuando yo era director de la escuela bíblica allí en México, solo eché un joven. Varios se fueron, pero como en Juan capítulo 6, varios dejaron de seguir a Jesús. Varios se fueron, pero la mayoría se quedaron ahí y a veces, ay, chihuahua, yo que me daba ganas de arrancarme los cabellos. Por esta razón no tengo cabellos, perdón, arrancarme los cabellos. Por esa razón no tengo cabello. Pero solo eché un chico del Instituto Bíblico en todos los años. Y a este chico, yo recuerdo el día cuando yo lo vi en la calle y yo le dije, quiero que vuelvas aquí a la casa. Y me dijo, no, pero no puedo pagar. Y yo le dije, no, está bien, yo te voy a dar trabajo. Pero Jesús, por todas las tonteras y necedades que de estos chicos hicieron, no eran tan difíciles como los apóstoles de Jesús. Y Jesús no los corrió. Y yo hubiera corrido a algunos de ellos.
y pero Jesús no. No solamente los soportaba, más los amaba con el amor que nunca deja de ser. Y entonces, ese es lo que es mi mensaje hoy por hoy. Es el amor de Dios. Ya tengo otra preguntita más. Ok. Retomando lo que usted dijo que está de moda, ¿qué opina usted de la homosexualidad? La Biblia enseña claramente que es pecado y, y si vas a mostrarle a la gente en la Biblia que es pecado, pues no debes agarrar versículos del Antiguo Testamento, aunque se encuentra allí, porque hay otros versículos que hablan de apedrear un hijo rebelde. Entonces, la ley es una cosa. Pero Pablo, por ejemplo, habla de homosexualidad que es pecado. Pero también Pablo anota muchos otros pecados. Como pues el rencor, el falta de perdonar, chisme y podemos seguir. Hechicería, que realmente es como una manipulación y rebelión, que es como hechicería. Pero la verdad es que homosexualidad sí es pecado, según el Nuevo Testamento. Y por supuesto, el matrimonio entre el mismo sexo es pecado. Pero años atrás hicimos una declaración en el inglés y en el español sobre nuestra posición sobre la homosexualidad. Y esa es nuestra posición de MDI. Y de hecho no sería una mala idea de publicar esta proclamación o esta posición de MBI de nuevo. Pero dijimos, es pecado, pero como cualquier otro pecado, nosotros debemos amar al pecador y la única manera de ganar un pecador es extender el amor hacia el pecador. Y tristemente muchos cristianos cuando miren a un homosexual les hablan mal, los maltratan, los menosprecian, les hacen sentir como si tú no eres una persona como yo. Pues todos nosotros hemos pecado y todos necesitamos la gracia de Dios. Y si no extendemos la gracia de Dios a los homosexuales, los adúlteros, los drogadictos, entonces, ¿cómo van a recibir el amor? Y por supuesto, estoy en contra del matrimonio y entre MDI no hacemos bodas para los de entre el mismo sexo. No hacemos bodas para esa gente. Pero tenemos amigos homosexuales, mi esposa y yo los hemos invitado a nuestra casa para cenar con nosotros. Y yo les he dicho, mira, sabe que no estamos de acuerdo con su vida, pero Dios ama a los pecadores. Y sabemos eso porque Dios nos ama a nosotros. Y tenemos nuestros fallas, nuestros pecados contra que estamos luchando. Y aunque
eres homosexual y no estoy de acuerdo con tu estilo de vida, te vamos a amar. Y si otros los quieren dañar o lastimar, los vamos a proteger. Y están bienvenidos a la iglesia. Y yo sé que en cada iglesia, no, bueno, en muchas de las iglesias de MBI, yo sé que hay homosexuales. Tal vez no abiertamente. En algunos lugares sí abiertamente, algunos lugares no. Pero créeme que en algunas de las iglesias donde piensa que no hay homosexuales, créeme, hay. Es que están escondidos. Y ellos están viviendo condenados, juzgados y condenando a sí mismo. Y entonces, ese es un pecado que para mí es muy serio, muy... y hay un sacerdote anglicano en Inglaterra, creo que se llama Vaughan Roberts, es su nombre. Su testimonio es que es un hombre soltero, pero es un hombre que tiene atracción al mismo sexo. Pero su testimonio es que no se entrega a este deseo, a esta atracción. Es dicho, gracias por compartir sus luchas. Y él dijo, yo me quedo celibato, es la palabra, me quedo celibato toda la vida, porque no tiene atracción a una mujer, pero no se va a casar o andar con un hombre, porque la palabra dice, la Biblia dice que es pecado. Entonces, para él no hay condenación, no hay, es como unos tienen atracción al chisme y chismear, y ellos han arruinado muchas vidas. Créeme, porque he sido pastor por tantos años y los chismosos han arruinado más iglesias que los homosexuales. Y, y, uh, y su lengua es como una llama de fuego y que destruye, como dice en Santiago. Y entonces, nosotros sí tenemos amigos que son homosexuales, pero ellos saben que no estamos de acuerdo con su forma de vivir, pero que los amamos. Entonces, yo creo que recuérdame y le voy a pedirle al pastor Jonathan Hernández que suba otra vez esta posición que escribimos años atrás sobre homosexualidad. Porque es una buena pregunta, es algo que necesitamos recordar. Sí. Es muy importante su respuesta, se la agradezco. Y tiene razón, o sea, amar, ¿no? A los pecadores, porque tiene razón, creo que todos hemos cometido pecados, pero hablarles más de la palabra, hablarles más de Dios para que ellos se enamoren y puedan retomar el camino correcto. Muchas gracias. Gracias a ti. Doctor Ricky, ya para ir terminando esta entrevista y este hermoso tiempo que tenemos con usted, mientras formulaba esta pregunta, recordaba una conversación que tuve con unos amigos y salió el tema de que si existe o no existe el infierno. Y uno de ellos mencionaba, ¿sabes qué? Yo creo que sí existe y yo creo que me voy a ir porque no creo que Dios me ame, porque ya he pecado demasiado, ya he cometido muchísimos errores y no creo que me acepte el Señor. Entonces, ¿qué consejo, qué palabra le podría dar a usted a aquel joven que no se siente digno más bien de acercarse a Dios? Bueno, el infierno es real. Y porque la Biblia nos enseña que el infierno es real.
Y tristemente, mucha gente ya están viviendo un infierno. Y aunque por afuera se portan como si no hay problema, que todo está bien, adentro se están muriendo. De hecho, había yo recuerdo unos años atrás, un actor, ¿cómo se dice? Comediante. Me gustaba sus películas porque te hizo reír tanto y era tan chistoso. Pero el tipo se mató, se suicidó, porque a pesar del hecho que parecía feliz y gozoso por afuera, e hizo tanta gente reírse, adentro él estaba muriendo, estaba viviendo un infierno. Y yo creo que mucha gente ya están viviendo un infierno. Ahora, ¿qué del infierno cuando la Biblia dice que pues no hay nada que nos puede separar del amor de Dios? Bueno, es cierto que no hay nada que nos puede separar del amor de Dios, pero también hay un infierno. Entonces, el salmista, recuerda, dijo, si hago mi lecho en el infierno, ahí estás. Entonces, ¿qué puede ser el infierno? Es un lugar donde está el amor de Dios, pero es un lugar donde la gente que no creen en Dios y no quieren a Dios y que odian a Dios, Él va a estar ahí con ellos, derramando su amor sobre ellos. Y no hay nada peor por una persona que tener que recibir lo que no quieren. No sé si me estoy explicando. Yo tengo un amigo que no le gusta abrazar. No le gusta abrazar para nada. No me abraces. Y se siente incómodo. Y bueno, lo que hago cada vez que lo veo, ay, ¿cómo estás? Y me está, no, es una tortura para este amigo cuando alguien lo está abrazando. No sé si me estoy explicando. Él está sufriendo y yo lo hago para molestarlo, pero otras personas no saben, no sé, cuando él se reacciona, lo saca de onda, pues que perdón. Y bueno, imagínate, una persona que no cree en Dios, que no quiere estar con Dios, que odia a Dios, que rechaza a Dios, toda la vida, toda la eternidad, Dios lo va a estar abrazando. Eso va a ser un infierno para esa persona. No sé si me estoy explicando. Y entonces, el infierno sí es una realidad. Y cuando una persona se muere, por lo que yo veo, no hay lugar para arrepentimiento después. Aún en la parábola del hombre rico y Lázaro, en esta parábola, el hombre rico estuvo en las llamas del infierno y estaba hablando con el Señor, pero porque el Señor pero él estaba atormentado porque no pudo salir. No había manera de salir de allí. Entonces, cuando una persona se muere, no puede cambiar la mente
y arrepentirse para decir, ahora sí, Dios, quiero tu amor. Pero también yo sé que muchos, por ejemplo, tu amigo tal vez, que dice, bueno, es que yo sé que voy a ir al infierno. Es porque muchas veces la religión ha enseñado a la gente, si tú no haces esto, tú vas a ir al infierno. Pero realmente la única cosa que tenemos que hacer es creer en Dios, creer en Cristo Jesús. Y yo sé que hay muchos que creen en el Señor, pero no van a ninguna iglesia. No están creciendo, no están entrando en la realidad de todo lo que Dios tiene para ellos, pero no quieren, pero sí creen en Dios. De hecho, pregunté a un joven un día, y ya sé que estamos llegando al momento de terminar, y estuve con unos jóvenes en un asado, y le pregunté a uno de los jóvenes, oye, porque estamos hablando de la iglesia y cosas que hacemos en las iglesias. Y entonces le pregunté a un joven que estaba en la universidad, y yo sabía que ese joven estaba viviendo bastante mal, estaba bastante metido en el mundo, aunque se crió en la iglesia. Entonces yo le pregunté a ese chico, y él fue durante la universidad, aunque no estaba caminando con Dios, fue al culto todos los domingos. Y yo le pregunté, oye, tus amigos en la universidad estarían dispuestos a ir a uno de nuestros cultos. Y me dijo, no. Y él se sentía muy condenado porque, y me dijo, no van a ir a nuestros cultos. Y yo le pregunté, ok, la segunda pregunta entonces es, ¿están interesados? Primero, entonces le pregunté, entonces no están interesados en la iglesia. No. Ahora la segunda pregunta, ¿están interesados en Dios? Y una sonrisa vino a su rostro y dijo, sí, están muy interesados en Dios. Es que hablamos todo el tiempo de Dios, pero mis amigos están haciendo cosas malas. Yo le dije, bueno, solo necesitan ver la realidad de Dios, porque se sienten rechazados, condenados, juzgados por la iglesia. Y la gente de la iglesia, tú eres el único que estás acercándose a ellos, pero tú te has metido con ellos. Pero tú puedes estar con ellos. Y estando con ellos, pero no metido en sus tonteras, sus pecados, pero estando allí con ellos, extendiendo el amor de Dios. Entonces ellos van a empezar a acercarse a Dios, porque realmente es lo que muchos quieren hacer. Y tal vez no quieren acercarse a la religión o al paquete que tenemos en que hemos puesto Cristo Jesús, pero sí quieren acercarse a Cristo. Y le toca a la generación de ustedes de descubrir, preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué hacemos para alcanzar a esta gente? Compartir la verdad y la gracia, porque en Cristo Jesús hay gracia y verdad. Vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad. Y entonces hay que llenar y extender la gracia junto con la verdad. Y eso es lo que va a cambiar los corazones de la gente. Entonces, bueno, Wow, eso es sí, es muy, muy lindo escuchar eso. Yo creo que a mucha gente le hace falta escuchar realmente que sí existe, pero que hay un Dios que nos ama y que tal vez a pesar del error que cometamos o el pecado que estemos cometiendo, si nos acercamos a Él nos va a perdonar y no nos va a enjuiciar, ¿no? Porque creo que ha sido muy claro que tenemos hoy en día
visión del Dios, con su cinturón a un lado y ya te portaste mal y te voy a pegar, ¿no? Hasta que a sangres, ¿no? Y creo que la visión de amor es muy diferente. Usted compartía en las redes sociales una frase que decía que la naturaleza de Dios es amor, simplemente. No es que Él sea amor, es su naturaleza ser amor. Sí, exactamente. De hecho, yo los dejo con 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y este es el mensaje del Evangelio. Y ama a Dios y ama a los demás. Este es mi desafío para ustedes jóvenes. Y eso es lo que Dios, y en el amor te vas a encontrar con Dios y vas a estar extendiendo la realidad de Dios. Y otros van a ver a Dios en nosotros. Nos van a ver al Señor en nosotros. Amén. Bueno, eso es lo que tengo. Muchas gracias, doctor Ricky, por este tiempo que nos permitió estar. Le agradecemos mucho, le enviamos muchas bendiciones hasta su hogar y esperemos más adelante tengamos tiempo de hablar sobre otro tema. Le bendecimos. Muy bien, muchas gracias y muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. Dios lo bendiga.